como sabemos, hemos decidido dedicar este rosario de Acuña a la agenda feminista. Y estamos desarrollando una parte de la agenda feminista. En otras reuniones de esta misma escuela de feminismo hemos desarrollado otras partes de la agenda. Por ejemplo, la agenda de la paridad, en algún caso, la agenda de las libertades elementales, la agenda de la imagen, el derecho a la imagen. Hemos desarrollado muchas partes de la agenda. En unas ocasiones nos hemos dedicado más a agenda y en otras más a conocimiento. Por ejemplo, recuerden los ciclos dedicados a mujeres de África, mujeres de Asia, mujeres en las llamadas primaveras árabes, siempre buscando tener buena información con los mejores referentes sobre las cuestiones que estén presentes. Después, y la última presencial que habíamos logrado hacer, habíamos enfocado, recuerden que habíamos hecho un tema que era ¿debe el feminismo volver a repensar la sexualidad? Y al año siguiente, fue una escuela magnífica, hicimos, bueno, ¿qué es esto de la diversidad y qué tiene que ver con el feminismo? Aquello fue Troya, si recordarán. Estuvo muy bien. Yo la verdad es que tenía mis dudas, pero se me quitaron todas. O casi. Entonces, después hemos tenido, claro, un par de años no presenciales en que los hemos dedicado a ética feminista y a civilización feminista. Pero este es un momento que conviene conocer la agenda propia porque está pasando una cosa asombrosa. Desde el año 95, va a hacer 27 años, que el feminismo no puede tener una reunión internacional que le permita hacer agenda global en el momento justamente de un acelerado proceso de globalización. Son muchos años y es muy raro que ningún país quiera comprometerse con un tipo de reunión como este, ni siquiera ONU quiere comprometerse. Lo último que ha hecho ONU es fundar un nuevo organismo, hace relativamente poco, en términos ONU, al que ha llamado ONU Mujeres. Este nuevo organismo está utilizando constantemente este lenguaje del que hablamos hoy por la mañana. No está sirviendo a los fines, en principio, para los que fue creado. Y está contribuyendo bastante a la tergiversación de agenda. No es la primera institución internacional que lo hace. No, yo recuerdo haberme tenido que borrar de Amnistía Internacional y mandarles una carta diciéndoles por qué me borraba y respondiéndoles de una manera muy poco cortés cada vez que me vuelven a decir que por qué no me asocio, diciéndoles que en tanto que la prostitución sea considerada por esa organización antirrespetable como trabajo sexual, yo no tengo nada que hacer allí. Y que ellos no deberían hacer lo que están haciendo, porque están prestando legitimidad a una práctica inmemorial de violencia, pero de violencia contra las mujeres que padecen directamente la explotación y contra las demás. Porque la prostitución es un tipo de explotación que nos ecualiza a todas en el mínimo. Como bien decía antes Tiganus, bueno, no te preocupes, puedes perfectamente entrar en la clasificación. Es una clasificación siempre abierta. Recuerdo un artículo magnífico que leí una vez que era, supuestamente un padre hablaba con su hija, que era una niña, y decía, yo sé que no podré evitar que alguna vez alguien te llame puta. Es así, ese es el terrible estigma. Y lo que Amelia nos ha estado contando es que la gente, los varones que van a esos lugares, de los que ha hecho una fenomenología muy divertida, o sea, las 3 clasificaciones y luego el que viene de acompañante, esa es una fenomenología, tú dices, esto es solo la tipología. Bueno, pues ahí están, se pueden describir bien, ¿no? Pero toda esa gente
le da forma, mente al mundo. Fue genial también, Amelia, cuando se les ve tan preocupados. ¿Y qué pasa con las que quieren? Pobrecicas, están deseando. Pero, si fueran tantas, ¿por qué os las tenéis que traer del quinto infierno? ¿Por qué existen las redes de trata si hay tanta voluntaria? No, es que no hay putas para tanto putero. Qué mal lo van a pasar las pobres que quieren ser putas, porque si se declara esto una abolición, se deslegitima, por tanto, como bien has dicho. Entonces, todas estas mujeres, ¿de qué van a vivir? Llegan a decir. A ver si lo entendí. ¿De qué van a vivir? ¿Es realmente el problema principal? Si se deslegitima la prostitución y hay muy poca puta, ¿serán más caras o más baratas? Pues si la ley de la oferta y la demanda se mantiene, como deslegitimemos la prostitución, tengamos en cuenta que el único bolsillo que va a sufrir es el de los puteros. Porque claro, a escasez de oferta, alza de precios. He leído todavía, uno de estos días, bueno, compañera, no te voy a recordar el artículo de Belloc, porque yo sé que tú, como mujer socialista seria y con futuro, sí, no vamos... Pero este hombre se preocupaba, sin ir más lejos, y este hombre ha sido ministro de Justicia. Mirad, yo cuando leí este artículo pensé, bueno, esto ya es prácticamente el último, quiero creer, de los fuegos artificiales. Hay que ser alguien con muy poco de todo, incluido cabeza, para salir con estas cosas y públicamente reconocer que eres parte de la institución. ¿Qué es lo que ha hecho este hombre? Reconocerse como parte de la institución. En esta cuña estamos hablando de los cautiverios. ¿Por qué? Porque es que ahora nos los venden como libertades. Esto es, todo cautiverio tiene cambiado el nombre. La prostitución es trabajo sexual. A ustedes quizá no les suene Marta Lamas. Sí les suena Marta Lamas. Qué interesante, porque tengo una historia que se la voy a soltar ahora mismo. Soy la primera interviniente y tengo aquí yo preparado el asunto. Marta Lamas. Esto es que hacemos una reunión internacional para propiciar, digamos, el feminismo en lengua española con las feministas latinoamericanas. Y las propiciaba la Fundación Carolina y tuvimos varias de estas magníficas reuniones. Y en una de ellas yo invité a Marta Lamas como representante del feminismo de México. Y bueno, llegó una señora que dio una conferencia correcta, más o menos correcta, y que dijo no sé qué del trabajo sexual. Me extrañó muchísimo. Hablé con ella en privado y le dije, pero verás, Marta, estoy un poco sorprendida por esto que has dicho del trabajo sexual. Tú probablemente sabes que en España tenemos un gravísimo problema de trata, somos el segundo destino de trata. Esto no es ninguna broma aquí, esto son redes criminales, es una cantidad de violencia increíble, son asesinatos, es decir, aparte de la violencia corriente ejercida en los burdeles y demás. Y va Marta Lamas y me dice con la mayor expresión de inocencia, es que yo no me refiero a eso. No, claro. Yo te comprendo, sí, no me refiero a eso. Yo es que me refiero que en algunos pueblos hay a veces una señora que tiene amigos con los que se acuesta por dinero, pues que prácticamente es una relación casi familiar de 1 o 2 veces al mes y yo no sabía exactamente en qué cuento de García Márquez me estaba metiendo. Por lo tanto, no supe qué decirle.
cuando a ustedes les cuentan un buen cuento, no se quedan así como que... Cuando alguien te miente, o sea, con toda la gracia, normalmente te deja patidifusa, que es un buen adjetivo, ¿no? O sea, se te difunden. ¿Qué ha pasado? Y no sabes seguir porque no puedes creer que alguien tenga tal cuajo. No, tiene que estar pasando algo. Bueno, pues entonces esta persona que conocía solo el fenómeno, porque en ciertos pueblos, señores solteros o probablemente viudos, o quizá mal casados, 1 o 2 veces al mes se iban a ver con una señora que... Esta misma es la que está propiciando y usando y tirando por el suelo el nombre de feminismo para que todas las redes criminales se puedan sentir legitimadas para seguir con la trata en su propio país. Ahora se llama trabajo sexual, es totalmente diferente de lo de antes, como todo el mundo sabemos. ¿No te gusta una cosa? Cámbiale el nombre. ¿Qué mejor? A todos los cautiverios se les cambia el nombre. Hoy, prostitución. ¿Cuánto hace que en Gijón se han hecho unas jornadas donde han estado hablando de trabajo sexual? ¿3 días o 4? ¿Y le han llamado feminismo a eso? A ver, un poco de seriedad, porque cuando ya la caradura es mucha, conviene decirles a esas personas que no. ¿Con quién está Marta Lamas? Con varias fundaciones importantísimas. Si contamos la cantidad de dinero que esas formaciones han dado a lo largo de los últimos años, nos encontraremos un monte de dinero de millones de dólares. ¿Qué está pasando con las instituciones internacionales donde de repente nos empieza a aparecer trabajo sexual? ¿Qué está pasando cuando tú te enteras de determinadas fortunas? Están subvencionando a las instituciones internacionales que siempre necesitan dinero porque los estados suelen ser gente muy tacaña, y de repente aparecen generosos donantes. Y uno de estos generosos donantes se deja decir directamente: hay países que solo pueden producir putas. Esto es, el mundo no va a cambiar nunca, la democracia es un sistema aparente de gobierno, las personas realmente no son seres humanos iguales, con los mismos merecimientos en dignidad. Luego siempre habrá varones que paguen por un producto barato que les pongamos, que alguien se lo pondrá. ¿Y qué va a hacer un país que no tiene nada? Pues que produzcan putas. Esta es la idea que de la humanidad tiene la gente que usa trabajo sexual. Que esa gente se crea que es de izquierdas me hace vomitar. Con esta mesa redonda, bueno, tan complicada, sobre todo después de tu charla, digamos, es que dejas al auditorio, nos dejas a todas con una sensación que es muy difícil después cambiar el tercio discursivo. Gracias por tu valentía, sinceramente, de corazón, de corazón. Y bueno, voy a, muy brevemente, voy a cambiar un poco el tercio discursivo porque le voy a dejar el papelón a Elena Valenciano. voy a hacer, aprovechando que además Amelia empezó en esa fecha que yo creo que cada vez más hay que recordar
en cada sesión feminista, que es la fecha de 1995, porque realmente es una fecha donde por primera vez se acuerda de manera internacional y que resume toda la agenda de la tercera ola feminista, y donde además de manera internacional se articulan las medidas que todos los países tienen que llevar adelante para que realmente podamos hablar de sociedades igualitarias. Ciertamente, Amelia, va a ser difícil que vuelva a haber otra conferencia internacional de ese nivel, porque digamos que fue de tal potencia transformadora de la sociedad, y hay tantísimos poderes resistentes a querer transformar esa sociedad hacia la civilización feminista de la que hablas, que es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo, por una parte, discursos reactivos conocidos. Hemos vivido en los últimos años y los estamos viendo aparecer, cómo se está cuestionando algo que se cerró muy bien en Beijing 95, que fue todo lo que tenía que ver con los temas relacionados con la violencia de género. Y sin embargo estamos viendo cómo realmente los discursos de la derecha política, de, digamos, el neoconservadurismo actual, está cuestionando la misma idea de violencia de género. Estamos viendo también cómo discursos reactivos de la derecha están cuestionando los derechos sexuales y reproductivos. Pero sobre esas cosas, digamos que el feminismo estábamos acostumbradas y tenemos suficientes argumentos de razón para rebatir el intento de vuelta atrás sobre los derechos sexuales y reproductivos, el intento de negar la existencia de la violencia de género. Lo que es inédito, y es propio del siglo XXI, es que los discursos reactivos también procedan de la izquierda política. Eso es lo que es inédito. Eso es lo que nos está convirtiendo estas 2 primeras décadas del siglo XXI en algo muy descorazonador para el feminismo, porque siempre ha existido vinculación entre feminismo y pensamiento político de izquierdas. Y lo que estamos viendo es justamente lo contrario. Estamos viendo además cómo esa izquierda nos pone encima de la mesa lo que tú bien dices, cautiverios que hoy nos quieren convertir en realidades. Esos cautiverios tienen nombre cada vez con mayor grado de eufemismo. Es cierto que a la prostitución se le llama trabajo sexual, pero los últimos eufemismos para hablar de la práctica del alquiler de vientres es maternidad solidaria, que por cierto procede de Cuba. Es un nuevo eufemismo que se está extendiendo como manto. Chile ha recogido el guante y habla también de la posibilidad de legislar en torno a la maternidad solidaria. Y el último eufemismo relativo a la práctica del alquiler de vientres es llamarlo maternidad transgestante. Por si nos suena, eso para mañana. Es decir, vamos de eufemismo en eufemismo. Y la otra pata de la agenda que es contraria al feminismo es prostitución, pornografía, alquiler de vientres y las leyes de identidad de género, que ya es un eufemismo en sí mismo, pero es un ataque directo a la línea de flotación del feminismo. Solamente la mera creencia en la existencia de la identidad de género. Aquello contra lo que todas las mujeres hemos luchado, digamos que desde el siglo XVII en adelante, al menos, precisamente contra la identidad de género, es por lo que se fragua, entre otras cosas, el feminismo. ¿Cuándo se empiezan a torcer las cosas? Bueno, en el caso español, pero si miramos en otros contextos internacionales, las fechas son muy parecidas. En el caso español, las cosas ya se tuercen de manera manifiesta en el año 2010. Y pongo esta fecha adrede, porque es la fecha en la que nos ponen en la puerta de atrás, que por cierto Altamira titula a su conferencia del viernes, la paridad por delante y por la puerta de atrás la práctica del alquiler de vientres. Me parece que es así y el título es fantástico porque
por la puerta de atrás, en el territorio español, se nos cuela la posibilidad de realmente regular, reconocer la filiación a los niños nacidos en el extranjero por la práctica del alquiler de vientres. Pero 2010 también, y por eso es no solamente la fecha de la puerta de atrás, digamos, la puerta falsa por la cual en este Estado, el Estado español reconoce de alguna manera que esas criaturas pueden ser filiadas a aquellos que las han comprado, es también la fecha en la que empieza a aparecer en las diversas autonomías las leyes de identidad de género. Por eso pongo la fecha de 2010, que es cuando se va empezando a torcer todo. Y que, por cierto, es cierto, no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta, porque mientras estábamos combatiendo los vientres de alquiler, estaban sucediendo estas otras cosas en las distintas autonomías. Pero, voy a ser muy breve, como decía, pero ¿y qué tenemos como respuesta institucional a esta agenda que es directamente contraria a la agenda feminista? ¿Qué tenemos? Pues tenemos como respuesta institucional que el feminismo es cuidar, criar y curar. Debe ser una manera muy eficaz de combatir la prostitución, la pornografía, la práctica del alquiler de vientres y las leyes de identidad de género. Pero yo, la verdad, me maravilla que institucionalmente, desde una institución, se diga que el feminismo es criar, cuidar y curar, porque me recuerda a la sección femenina. Sinceramente. Es decir, es como si hubiera saltado en el tiempo. Lo hacen instituciones de izquierda. Instituciones de izquierda. Ese fue el eslogan de hace 2 años, si no recuerdo mal, de un 8 de marzo. Pero, por si no veíamos clara la disolución del feminismo que institucionalmente se plantea, en el 8 de marzo de este año, también institucionalmente, a nivel nacional, se nos ha dicho que hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo. O sea, nada. Es la disolución, es el entrismo del que hablabas hoy por la mañana. ¿Y por qué sucede esto? ¿O cómo hemos llegado a esto? Porque la izquierda ha abdicado, literalmente, de una defensa clara y manifiesta por y para las mujeres, pero también porque la izquierda, y supongo que será de lo que trate Elena, ha abdicado de librar una batalla contra los estragos causados por la economía global y por la ideología neoliberal que es su sustento. Y por el contrario, la izquierda ha emulado lo peor de la derecha, lo peor de la derecha más ultraconservadora. Ha emulado lo peor de estos populismos de derechas ultraconservadores. Ha decidido también librar una guerra cultural. Si para la derecha ultraconservadora la guerra cultural se libra diciendo o partiendo de la idea de la defensa de lo propio y creando un enemigo que es el otro, el inmigrante, el que viene a romper nuestros valores, nuestra cultura, etcétera, etcétera, la izquierda se ha enrocado también en una guerra cultural. En una guerra cultural que es la defensa de las minorías, de cualquier minoría, con el hecho de que digan que es una minoría, aunque las demandas de una minoría y de la otra sean contradictorias. La derecha, la izquierda política, se ha metido de lleno en lo que es una guerra cultural, que es en la defensa a ultranza de discursos identitarios y también en lo que supone una guerra cultural, el intento de cambiar los significados sociales compartidos. Y en eso están. Y en eso está esta izquierda, que le podríamos llamar la izquierda posmo,
la izquierda posmoderna, y esto es lo que tenemos, una izquierda que, como digo, se ha empeñado en la defensa de todo tipo de minorías y crea un enemigo. Como la derecha lo crea y es el inmigrante, la izquierda también crea un enemigo. ¿Y cuál es el enemigo? Os va a sonar a todas. El enemigo son los valores occidentales. Hoy, cuando tú por la mañana decías que el mínimo común denominador para realmente abordar todas las cuestiones, de no llegar al relativismo extremo, serían los derechos humanos, pero lo cierto es que buena parte de esta izquierda posmo está diciendo que los derechos humanos son valores occidentales que, por lo tanto, no pueden ser asumidos por culturas que no sean por culturas que no son culturas occidentales. Es lo que llamamos a la diversidad y la inclusión. Te faltó el tercero, colonialismo. Todo lo que procede de Occidente es colonialismo, y ha sido perverso porque es ese colonialismo el que ha impedido la emergencia y visibilización de las minorías. Y dentro de ese colonialismo, ¿quién lo representa ahora para esta izquierda posmo? El feminismo. El feminismo. Dentro de esa izquierda posmo, yo veo esta sala y somos feministas blancas, heteronormativas, hegemónicas y coloniales. Y lo dicen con esa tranquilidad de espíritu que además está siendo aceptada por, lo repiten como mantra esa izquierda política. El futuro, muy complicado, porque el feminismo, mal que bien, para combatir precisamente los discursos reactivos de la derecha, siempre se ha apoyado en los partidos políticos de izquierda, que, digamos, poco a poco han ido asumiendo la agenda feminista, poco a poco, han sido resistentes, no abrazaron el feminismo de la noche a la mañana, pero lo cierto es que, digamos, había cierta interacción entre los partidos de izquierda y el feminismo, pero ahora tenemos la misoginia clásica representada por los credos religiosos y los discursos ultraconservadores de la derecha, y esta nueva misoginia que desgraciadamente se están haciendo eco de ella los partidos de izquierda, con lo cual nos quedan unos años pelín complicados, y lo dejo aquí. Me toca otra vez. Recogiendo la idea esta, porque me parece importante recogerla, sobre lo que dicen de las que podemos estar hoy aquí. Te ha faltado, y también Amelia ha dicho, pues sí, que sé, por ejemplo, FIS, somos... Ojo, todo, ahora sí. Bueno, que me parece importante recoger una idea como para hacer de puente con todo esto, de lo que comentaba Alicia, de que aquí, las que estamos hoy aquí, podíamos tener 1000 etiquetas, empezando por blancas, burguesas, privilegiadas, cis, heteronormativas y todo lo que, o sea, podíamos seguir toda la tarde. Y me he encontrado, claro, yo soy una mujer migrada. No he renunciado a mi nacionalidad rumana, pudiendo habiendo conseguido la española hace muchos años, tengo todos los derechos de pedirla y además que me la den, pero claro, al formar parte de la Comunidad Europea tendría que renunciar a la nacionalidad rumana. No podía compartir doble nacionalidad. Y no quiero, no porque sea nacionalista ni mucho menos, sino porque yo soy una mujer europea de los márgenes y no quiero renunciar, o sea, no soy española, toda la vida seguiré siendo rumana, aunque
llegue un día que tenga que cambiar de DNI porque como gane la derecha y el fascismo igual me devuelven quiero decir, si es para salvar mi vida y mis intereses, pues lo voy a hacer. Pero, ¿por qué digo esto? Porque es cierto que parte de este feminismo decolonial y pues no sé qué y todas estas palabras se ha acercado a mí desde ese intento de deslegitimar lo que ellas llaman feminismo blanco burgués y bueno, todas estas cosas, ¿no? Y entonces yo siempre, desde un primer momento, he defendido lo que a mí me parece que son unos principios básicos y el reconocimiento que hay que hacerles a las mujeres feministas, porque yo lo primero que les decía era, primero, en el puticlub yo no podía pensar porque tenía todos los sentidos puestos en sobrevivir, por si fuera poco. Antes de ello tampoco. Y lo que necesitamos las mujeres, todas las mujeres, es que aquellas que sí tienen pues una estabilidad económica, emocional, que tienen el estómago lleno, porque claro, tener el estómago lleno y un lugar seguro, pues te permite pensar. Y menos mal, y gracias a todas las mujeres que pensaron y crearon pensamiento crítico para que nosotras pudiéramos llamar las cosas por su nombre. Entonces, creo que es importantísimo crear esa unión, como bien decía nuestra maestra Amelia Barcárcel al principio. Necesitamos todo esto desde la academia, desde la sociedad civil y desde luego no dejarnos amedrentar por ello. No sé, a mí también me han llamado blanca, burguesa, cis, putófoba, mojigata, neomonja. Digo, joder, es que lo tengo todo, he pasado de puta a monja, o sea, no sé qué más cautiverios. Y privilegiada también, por supuesto. Soy una privilegiada porque ahora vendo mi historia. Es lo que me dicen, ¿eh? Menos mal que tengo mucha gente muy buena que me quiere mucho, me protege y que estoy con una muy buena profesional de la salud mental, porque os aseguro que si no me he suicidado en la prostitución, esta gente es muy capaz de minarte la moral de la peor forma, ¿vale? Es como los matones del barrio. Ahora, hablando de los cautiverios, de las mujeres, de los neologismos, yo recuerdo todavía una mani en la que yo fui y me dejaron sola. En el libro podéis encontrar esta triste historia porque todo el mundo me dice que llora con eso. Digo, bueno, sí, porque yo también lloré y fue muy duro ese momento. Pero recuerdo a una chica que tenía delante con una pancarta así como de estas de sándwich, que te pones así, y por detrás, o sea, en la espalda tenía antes puta que sumisa. Y entonces yo, no sé, igual me pasé un poco de la raya, pero me acerqué ahí, estábamos en una manifestación feminista, ¿no? Y le dije, perdona, pero ¿tú tienes conciencia de lo que representa eso? Y digo, pero ¿en qué momento piensas que las putas no son sumisas? Para empezar, ¿no? Y creo que el gran problema que tienen estas chicas que se acaban de incorporar al pensamiento feminista, si es que se han incorporado al pensamiento feminista, creo de hecho que, no sé, muchas veces parece esto una fiesta, ¿no? Comidas populares, batucada, todo es feminista, qué bien nos lo pasamos, ¿no? En nuestro choco. Y lo que desconocen es el origen del patriarcado. Lo que desconocen es todo el trabajo que han hecho las feministas durante todo este tiempo. Entonces, por supuesto que es necesario el pensamiento, porque ellas dicen que toda la vida las mujeres han tenido que servir al hombre en casa, ser madres, y entonces ser puta es transgresor. Lo piensan verdaderamente, piensan que lo que están haciendo es un acto de transgresión a la norma, a la tal, y sería tan sencillo como coger cualquier libro de feminismo, cualquiera, pero que sea feminista, claro, no cualquiera así en general, y desmontar todo esto. También creo que es importante ver cómo avanza este pensamiento en el que las mujeres
no solo se nos convierte en cosas, sino que además nos identificamos, nos autoidentificamos como cosas, ¿no? Es decir, este bombardeo constante que recibimos, la cosificación, la hipersexualización, como coloniza, eso sí que coloniza la mente de las mujeres más jóvenes. Este verano, en mayo precisamente, conseguí lograr uno de mis mayores sueños, que fue durante muchos años con lo que yo soñaba, era como mi zanahoria, ¿no? Esto de IVA, así que era poder acceder a la universidad. Hice el examen de acceso a la universidad, saqué muy buenas notas, no estudié mucho. Todo el mundo me decía, ¿eres lista? Lo vas a sacar. Y digo, ya, lista soy, pero claro, si no le dedico tiempo. Y ya me he matriculado a un doble grado, porque ¿para qué uno? Si se pueden hacer 2 carreras, ¿no? Están toda la vida esperando, pues ahora 2, de periodismo y publicidad y relaciones públicas. ¿Por qué digo esto? Sí, para lucirme también, es verdad, pero quiero reflexionar sobre lo que dicen muchas chicas universitarias que dicen que son trabajadoras sexuales. Ellas dicen que son trabajadoras sexuales para pagarse la carrera universitaria. Y claro, yo ahora mismo estoy hablando con mi banco para que me dé un préstamo o negociando con una gran asociación a nivel mundial para que me dé una beca para estudiar. Creo que me la merezco, en concepto de reparación por todo lo que representa, porque no dejan de ser 5.000 euros al año, o sea que yo no tengo este dinero tal, me merezco una beca. Bueno, no sé si la voy a conseguir, el banco va a estar ahí para mí siempre, ¿no? Con una sonrisa. Pero quiero decir esto porque hasta qué punto ha llegado ese pensamiento a las chicas jóvenes de decir, no, yo para estudiar tengo que chupar pollas, porque es lo mejor que puedo hacer. ¿Por qué no ha llegado a estas generaciones más jóvenes la idea de que si no puedes estudiar porque económicamente no llegas, hay que exigir becas para que todo el mundo que quiera y que valga o que así desee pueda tener acceso al conocimiento sin tener que pasar por la cama de los hombres? En ese sentido, los puteros han encontrado, los puteros de clases, no sé si decir más altas, pero que con más poder adquisitivo, han encontrado la manera de desactivar los logros del feminismo. Porque ahora las quieren universitarias. ¿Por qué las quieren universitarias? Para no solo despersonalizarlas, no solo utilizarlas, sino que para el día de mañana esa mujer no tenga autoridad. O sea, una mujer que se prostituye para hacer la carrera de, yo qué sé, arquitectura o de sociología, me da igual de qué, el día de mañana no va a tener ninguna autoridad, que bastante nos está costando a las mujeres en los espacios de poder que nos tengan en cuenta y nos reconozcan como autoridad, mucho menos lo van a hacer sabiendo que hemos sido putas, además. Y este es un tema importante porque ellas hablan y se sienten especiales. Bueno, este es un tema muy común en general y ahora todo el mundo quiere ser especial, ¿vale? De una u otra forma. Porque dicen que ellas no son prostitutas, son trabajadoras sexuales, son escort, prostitutas de lujo, y lo que no entienden tanto ellas como la gente que define la prostitución de lujo como otra cosa mucho mejor que la prostitución al uso, se podría decir, es que las mujeres no tenemos un valor por nosotras mismas en la prostitución. El valor nos lo da quienes nos compran. La prostitución es un lenguaje entre los hombres. Ellos se comunican entre ellos así. Porque es más hombre el hombre que paga 1.000 euros que el que paga 5 euros en un descampado. Porque es más hombre el que tiene la cartera más gorda o la cuenta bancaria más grande que el que no tiene o tiene el mínimo. Es más hombre el que tiene un coche con no sé cuántos caballos y último modelo que aquel que tiene pues una bicicleta, por ejemplo. Entonces, simplemente es una forma que tienen los hombres de comunicarse entre ellos y de reforzar la masculinidad
una y otra vez. Dicho esto, y hablando sobre los hombres y cómo se resisten a cambiar, nosotras estamos empujando fuerte, pero ellos, vamos, que hay algunos que se adaptan al discurso políticamente correcto, aunque luego hagan de las suyas, ¿vale? Pero bueno, se bajan del burro y dicen, no, sí, igualdad, feminismo, vienen a las manifestaciones. Un día tuve un altercado con un señor que después de mi ponencia lo primero que hizo fue tomar la palabra, ¿no? Yo pensaba que para preguntar algo, eso que, ¿no? Que los hombres preguntan porque quieren saber, mentira, sabemos que no es así, ¿no? Nos explican cosas. Pero dijo que estaba muy enfadado conmigo porque había dicho al principio, o sea, después de 1 hora y media que había hablado, él se quedó en el principio porque yo dije que estos hombres que van de aliados, que van a las manis con nosotras y luego se van de putas. Y él estaba enfadadísimo porque él sí es un aliado y es un hombre feminista, pero tiene una amiga puta que, o sea, que sí, que quedan dos veces al mes, ahí que tienen sus cositas, ¿no? Sí, era ella, sí. Y en ese sentido, aunque tengan un discurso políticamente correcto, luego siguen haciendo las suyas. Hay otros que no, que se resisten abiertamente, ¿no? Que son, de hecho me encuentro muchos chicos jóvenes que dicen que son de Vox. Son tontísimos, pero dicen que son de Vox, ¿vale? Para sentirse especiales. ¿Por qué se resisten y se agarran a esa masculinidad arcaica y tan pasada no de moda, sino de todo, ¿no? Bueno, hemos visto, por ejemplo, que el perfil, porque otra cosa no hemos sabido, pero el perfil de las mujeres en prostitución lo hemos sabido constantemente porque es algo que se ha estudiado muchísimo. De hecho, en la historia hasta se nos medía la cabeza las prostitutas, todo, a ver si éramos de otra pasta o nos pasaba algo en general, ¿no? Éramos retrasadas o algo raro tenía que pasar, ¿no? Por ser tan pecadoras, sucias y coger el camino del mal. En los años 80 la mayoría de las mujeres prostituidas aquí en España eran españolas o portuguesas y se trataba de mujeres que acababan en la prostitución porque eran adictas a la heroína principalmente y acababan en la prostitución para comprarse la droga, la suya y la de sus maridos, decían, que eran sus chulos. Es decir, las mujeres en prostitución tenemos varios proxenetas, eso tiene que quedar claro también. Está el proxeneta del puticlub, el proxeneta que tenemos en casa, más si se puede sumar uno más, pues casi mejor, entre comillas, ¿no? En esos momentos las asociaciones, organizaciones y la sociedad civil organizada, entendiendo que de esto hablo cuando me refiero a las feministas que hacemos política, durante 20 años estaban luchando y peleando diciendo que eso no puede ser, que no es forma de tratar a las mujeres, que hay proxenetas, que hay detrás otros intereses, que eso destruye la dignidad y la integridad de las personas. Hemos estado así 20 años, vale. En los años 2000 cambia todo esto con la globalización y empiezan a traer producto variado, exótico, también ahí el racismo, ¿no? queda patente. Las españolas y portuguesas que pudieron sobrevivir a todas las drogas y toda la vida que habían vivido, pues pasan a ser las encargadas de salvaguardar los intereses del proxeneta, su ojito derecho, las llamadas mamis. Y empiezan a traer producto nuevo, fresquito, en buenas condiciones, aparentemente sanas. Digo aparentemente sanas porque, claro, una mujer con 18 años, en el caso de ser mayor de edad, físicamente y sin tener adicciones previas, pues puede estar o parecer un buen producto. Aunque psicológicamente estábamos absolutamente destruidas, ¿no? A través de toda esa violencia que habíamos sufrido. En ese sentido, primero se nos introdujo a la prostitución, después se nos
enganchó al alcohol, a la cocaína, es decir, como esto a la inversa, ¿no? Se ha dado ahí. Hemos pasado otros 20 años diciendo que no son maneras, que esto, que las mujeres no quieren, que no es algo de la nada que vengan de países en concreto, que porque los puticlubs no están llenos de suecas, de noruegas, y sí lo están de rumanas, de nigerianas, de colombianas, venezolanas, etc. Y hay hombres que han entendido que está mal, que igual puede que haya crimen organizado detrás, puede que algo ahí no cuadre, ¿vale? Pero por un lado, no quieren formar parte del sistema criminal, de servir a la mafia organizada, pero tampoco quieren renunciar a sus privilegios de penetrar cuerpos de mujeres, ¿vale? No se trata ni siquiera de sexualidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los proxenetas? Ahora que los puteros de aquí se han cansado de dominicanas, venezolanas, rumanas, rusas, ucranianas, hay un producto estrella exclusivo ahora mismo, es decir, estas mujeres seguirán estando ahí y se seguirá llenando como el grueso, pero los puteros más exclusivos, ojo, clientes sí utilizaría cuando la relación es entre consumidor y proxeneta, porque sí, el consumidor, el putero, es cliente del proxeneta, no es cliente de la mujer a la que prostituye, ¿no? Entonces, en este sentido, que todo el mundo quiere sentirse especial y los puteros más exclusivos quieren algo diferente, eso, exclusivo, como antes podían ser una chica, yo qué sé, dominicana, virgen, ¿no? Pues ahora lo que han hecho los proxenetas ha sido aplicar el discurso del ecologismo que nos está alertando. Por supuesto, esto ya con la guerra se ha desmantelado absolutamente todo, ¿no? Sobre el consumo, sobre nuestros hábitos, que es mejor comprarle los tomates a nuestro vecino que a los tomates que vienen de Marruecos, yo qué sé, claro. Estaría genial comprarle los tomates al vecino, pero no todo el mundo puede comprarle los tomates al vecino porque valen 3 o 4 veces más que los tomates de yo qué sé, de Argelia, por ejemplo. Y aplican este discurso en un intento de hacer creer que hay una forma ética de consumir cuerpos y vidas humanas, ¿vale? Entonces, los puteros más exclusivos ahora mismo lo que piden es producto local, kilómetro cero, consumo ético. No se lo puede pagar cualquiera. Vuelvo a lo de los tomates, al ejemplo de los tomates. Pero, respondiendo a la ley de la oferta y la demanda, llegará el turno de que a nuestras niñas, mujeres también, valgan 2 duros. Porque también las dominicanas que llegaron en el año 2000, las rumanas, las rusas, también eran algo exclusivo, un producto que valía más que las mujeres ya enganchadas, destruidas por la heroína y por la vida tan violenta que habían vivido. Por lo tanto, ahora las redes sociales son el centro y el foco donde se capta a las menores de edad y que, me repito y lo he dicho antes, es muy fácil captarlas porque nuestra, digamos, necesidad de pertenecer, de reconocernos. Muchas veces hablamos de la autoestima de las mujeres. La autoestima de las mujeres, por supuesto que está dañadísima, pero no porque sea nuestra culpa. Mi psicóloga Carmina Serrano lo explica bien porque dice que todo lo que es auto antes debe de haber sido hetero. Es decir, ¿cómo voy a tener una autoestima alta si nadie me ha tenido en estima, si nadie me ha reconocido como un ser válido? Si ahora a las niñas con 3 o 4 años se les está diciendo claramente que solo son si despiertan deseo sexual en los hombres con 3 o 4 años, ¿cómo van a tener autoestima y capacidad de pensar que valen para algo más que para servir sexualmente a los hombres, que aspiren a algo más que a tener un sugar daddy, que es el típico viejo verde de toda la vida, o sea, ahora lo llaman sugar daddy porque suena más esto de cambiar de nombre. Entonces tenemos
esta cuestión ahí sobre la mesa y desde luego creo que no vamos a tardar 20 años más, ¿vale? Mientras siguen destruyendo a mujeres y niñas, mientras siguen jugando a eso de los dueños del mundo, sino que tenemos que parar esta cuestión ya. Los hombres tienen que entender que no pueden pagar por acceder sexualmente al cuerpo de las mujeres y que tienen que aprender a relacionarse con nosotras desde el buen trato, desde el reconocimiento y sobre todo reconociéndonos como seres humanos. Lo he dicho más de una vez y lo pienso, realmente ningún hombre podía ser ni violador ni putero si delante suya viera una persona y no un objeto, o sea, no podría. Ahora 4 o 5 años, y con esto ya cierro, que mi querida hermana pequeña, vino y estábamos en un taller con las poderosas en Navarra. Hay un grupo de mujeres supervivientes, bueno, impresionantes, y estábamos en un taller de autodefensa feminista, y a ella le tocó, mi hermana es más chiquitita que yo, parece mi hija, es así chiquitita, delgadita, y nos ponían como por parejas. A mí me pusieron con Joy, que es una mujerona así, pero es negra además, o sea, bueno, da mucho miedo, ¿vale? Cabreada. Entonces nos pusieron por parejas y a mi hermana le tocó una chica a la cual trajeron de Nigeria siendo muy chiquita, tenía 14, 15 años cuando la trajeron y seguía siendo menor de edad en ese momento. Entonces mi hermana se rompió porque dijo, yo no le puedo pegar, claro, le estábamos pegando a unos protectores y así, me dijo, es que la miré a los ojos y me vi a mí y te vi a ti y sentí tantísimo dolor y pienso que ningún hombre podría hacer esto si realmente viera lo que yo he visto. Y me impactó tantísimo lo que ella dijo, ¿no? De reconocer a la otra parte como un ser humano, y creo que este es nuestro principal reto. Y ya creo que tenía más apuntes por aquí, pero lo dejamos aquí y nada, esta es mi aportación a esta mesa redonda. No sé si luego habrá ocasión de hacer algún intercambio o no, pero en todo caso os agradezco la atención. Bien, muchísimas gracias. Os habréis dado cuenta de lo escueta que ha sido mi presentación de Alicia Millares, ¿verdad? Me disculpo en el fragor del entusiasmo. He dado por hecho que siendo una compañera tan notable, a la que apreciamos tanto, cuyas obras leemos y cuyo discurso seguimos, no necesitaba presentación. Pero sí la necesita como todo el mundo. Alicia Millares es profesora en la UNED. Alicia Millares ha publicado un último libro sobre distopías patriarcales que muchas de las personas aquí reunidas conocéis y habéis leído y os ha gustado mucho, por como lo comentáis. Ha escrito previamente un libro sobre democracia feminista que, digamos, pertenece ese libro a una época menos amenazante que la nuestra, de donde las cosas parecía que podían discurrir con mayor paz. No va a ser así. Yo creo que la parte, cuando lo digo la gente se sorprende, pero creo que la parte amable del proceso de globalización se está acabando. Tiene partes amables y partes que no. Piensen que el siglo XX ha tenido 2 guerras mundiales, no es ninguna broma. El proceso de globalización no cursa pacíficamente, no lo hace desde que empezó. Y yo creo que estamos aproximándonos a una época difícil. Todo parece apuntar así, nos gustaría que no fuera, y las épocas difíciles no son buenas épocas para el feminismo. El feminismo necesita de una enorme paz civil para poder señalar objetivos y desarrollarlos. Yo he pedido a Elena Valenciano, que es una persona a la que tengo un gran cariño, que hemos estado en alguna que otra guerra juntas, con buen resultado. Sí, señora. Sí, señora. Ahí te voy. Eso une mucho, ¿eh? Sí. Los buenos resultados unen mucho.
Y yo creo que es ella, como saben, pertenece al Partido Socialista desde hace largo tiempo. Previamente estuvo en una organización llamada las Juventudes Socialistas, de las cuales ya sabe de sobra las barbaridades que yo opino. No era otra, la de antes, nada. Vale. La suya dice que era otra y que era antes. Totalmente. Bueno. Veamos, podemos hacer justamente estas bromas sobre esta organización y sus organizaciones afines precisamente porque hemos llevado, muchas de las que estamos aquí, buena parte de nuestra vida comprometida con volver feminista a esa organización, que es uno de los partidos de gobierno. Es muy importante para muchas de las que estamos aquí que el feminismo deje de ser un pensamiento en los márgenes, que llevarlo al centro y hacer que su agenda en efecto sea cumplida. Y Elena es una de esas personas que, digamos, tiene también este empeño, y para mí era imperativo contar con ella cuando hablamos de agenda, justamente. No le he puesto deberes, le he dicho, tú ven, porque es muy importante lo que probablemente tus reflexiones nos hagan conocer y participar y trazar y tramar para un futuro que no se presenta claro. Elena, con la completa libertad, dinos cómo ves el asunto. Muchísimas gracias, maestra. Yo creo que me han traído a esta mesa para que hable después de Tiganus, que es una cosa casi imposible de hacer, ¿no? Ellas se han librado un poco y aquí me han colocado a mí hablando después de Amelia, que hace una cosa maravillosa, que es hablar de una experiencia personal que muchas no podemos ni imaginar, de la que sale como un cisne, ¿no? O sea, alguien que después de sufrir todo lo que ha sufrido es capaz de rehacerse y encima de ayudarnos a todas a entender esa realidad. O sea, no solo es valiente, sino que es enormemente inteligente, ¿no? Y muy comprometido lo que hace. Así que lo mío nada que ver con lo que ha hecho Amelia Tiganus, pero bueno, ya que me han invitado a esta escuela prestigiosa, y me siento muy honrada por ello, además, pues voy a tratar de contaros cómo veo las cosas, ¿no? En realidad he pensado que me tocaba más hablar de política que de feminismo, suponiendo que sean cosas distintas, y me tocaba más hablar del contexto que del texto, porque maestras hay que conocen mucho mejor que yo los problemas de fondo, ¿no? Pero bueno, del contexto sí me atrevo a hablaros. Bueno, pues como decía Amelia, el contexto general, digamos, global, no es muy favorable para la defensa de nuestros valores e intereses, y el contexto del país tampoco. Desgraciadamente, y por identificar donde yo creo que tenemos el problema más grave, en el nivel de gobierno, que es un nivel en el que nosotras hemos incidido siempre mucho, ¿no? Cuando gobernaba la izquierda, por supuesto. Bueno, cuando gobernaba la derecha también un poco. Pero siempre hemos conseguido incidir en el nivel de gobierno. De hecho, el feminismo español de los últimos años es un feminismo muy relacionado con lo institucional, ¿no? Muy institucional. Pues de repente en el nivel de gobierno se ha apostado, por distintas razones que no vienen al caso, por una agenda simbólica y normativa, no solo simbólica, que es completamente divergente de nuestra agenda, que hasta ahora la nuestra había sido la preponderante. Entonces nos encontramos de repente en un espacio bastante desconocido para nosotras en los últimos 30 años, ¿no? Además, esto viene acompañado, o probablemente es una relación causa-efecto, por un clima de debate político enormemente banal, ¿no? Muy banal, lo cual a nosotras también nos viene muy mal, porque lo nuestro tiene mucho que ver con la reflexión, con los matices, con el debate, etcétera, y muy de trincheras, que también nos viene muy mal. El feminismo aparece fracturado, ¿no? Dramáticamente fracturado, y se ha mostrado esto públicamente, y eso yo creo que nos debilita de una manera
brutal. La frase, entre las muchas que escuchamos, la frase de «pero qué decís si estáis todas divididas», es mortal, ¿no? para un trabajo de incidencia política real. Y efectivamente que el feminismo sea plural es una cosa que no nos ha preocupado nunca. Ha habido muchísimos debates en el seno del feminismo español, no todas pensamos lo mismo sobre todo, ni muchísimo menos, faltaría más, pero siempre hemos sido capaces de acordar una agenda que ha tenido proyección, que ha recogido los principales problemas que enfrentan las mujeres en nuestro país y fuera. Es decir, hemos sido capaces de trabar eso. Y ahora mismo pues no estamos en ese escenario. Hablaba Alicia de la derecha, es verdad, es un adversario conocido, ¿no? Sabemos cómo trabajar el asunto de la derecha, incluso pues la fuerza de la religión, todo eso es un espacio que nosotras conocemos. No conocemos también el trabajo frente a una izquierda que yo llamaría útil para la derecha. O sea, hay una parte de la izquierda que es enormemente útil a la derecha. Y siempre ha sido así. No es que sea algo nuevo, pero esta derecha tan eficaz, ¿no? Esta izquierda tan eficaz para el crecimiento de la derecha, nos cuesta más combatirla. Nos ha costado siempre más combatirla. Pero además es que está en el gobierno, con lo cual pues todavía es mucho más complicado, ¿no? Bueno, como voy a hablar de otros asuntos de la agenda, no quiero que parezca que no me quiero mojar con los asuntos que se han tratado anteriormente. Quiero dejar clara mi posición, que es súper firme. No comparto la deriva identitaria posmoderna según la cual salta por los aires todo el conocimiento científico y racional para apostar por una suerte de camino de deseos que se convierten en ley. Elegir sexo, el sexo. Por cierto, elegir uno y luego poder cambiarlo a los 6 meses y luego volver a cambiarlo de nuevo, porque lo deseas. Comprar bebés porque deseas ser padre o madre y no puedes, o alquilar, rentar los cuerpos de las mujeres porque lo deseas, eso como derecho individual que pasa al bloque normativo, es decir, al Estado de Derecho, es algo contra lo que voy a luchar siempre. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Es decir, que no tengo absolutamente ninguna duda con respecto a ello. También afirmo algo que decimos poco, nosotras lo decimos pero se escucha poco, y es que las feministas españolas hemos apoyado siempre la lucha por los derechos del colectivo LGTBI. Hemos estado a su lado y nos hemos partido la cara por sus derechos. No nos hemos vuelto transfobas de repente, aunque Amelia cuando nos miraba hoy nos veía un poco transfobas, pero no. Si acaso algunos y algunas se han vuelto feminisfobos. O sea, que tienen fobia del feminismo, vaya. ¿Pero por qué femis y no feminis? Vale, femisfobos, lo que digas. Entonces, esta es la parte que yo considero más difícil de combatir. Es muy difícil combatir a la izquierda desde la izquierda cuando la izquierda es funcional a la derecha, que es lo que está pasando en este momento en España. Una izquierda funcional a la derecha. Por eso tenemos yo creo, tenemos una perspectiva un tanto grisácea, ¿no? Porque es tan sencillo como reflexionar un minuto, cosa que es bastante difícil de hacer también en el debate político actual, un minuto sobre un hecho completamente comprobable, constatable. Todas las feministas, las de antes y las de ahora, que han contribuido al avance de los derechos en nuestro país, se han manifestado en contra de la agenda queer. Hombre, si todas las feministas que algo han hecho en este país en los últimos 40 años para que avancen los derechos de las mujeres, por cierto, no solo los de las mujeres, porque nosotras pensamos que el feminismo es una propuesta para toda la sociedad, no solamente para las mujeres, están diciendo que la agenda queer es una agenda que contradice toda esa lucha, digo yo
que los que se sientan a tomar decisiones deberían al menos tener la duda de si esta deriva tan amigable con el queerismo no tendrá algunos problemas. La duda. No digo que nos den la razón, pero que se genere la duda. Bueno, por lo tanto, creo que queda claro en qué estoy, ¿no? Pero bueno, quería introducir alguna reflexión que se aparta un poco de este debate, que creo que es bastante claro y que todas mis compañeras, digamos, han expresado de manera muy brillante. Yo he sostenido siempre, hemos sostenido siempre, que el feminismo, para ganar y para incidir de verdad en la sociedad, tenía que ocuparse de los problemas de la mayoría de las mujeres. Exactamente igual que el socialismo. O sea, ¿cuál fue desde mi punto de vista, cuál fue el gran acierto de Felipe González cuando transformó el PSOE en un partido de mayorías? Porque había gente que prefería ser la vanguardia de la izquierda, aunque eso no te hiciera nunca ser el partido que representará la mayoría. Felipe González condujo, Felipe González y todos aquellos que estaban allí en ese momento, lo personalizo porque es más fácil, ¿qué hicieron? Mover al Partido Socialista a un lugar que le permitiera ganarse la confianza de la mayoría de la sociedad. Bueno, pues exactamente igual pasa con el trabajo del feminismo hacia las mujeres. Necesitamos a la mayoría para de verdad incidir. Los debates sobre realidades que son minoritarias, cuando van acompañados de toda esta agenda que nos perjudica a todas, es una tarea importante, necesaria, ¿no? No lo niego. Es más, yo quiero aplaudir a todas las que estáis dando la batalla contra la agenda queer en primera línea. Algunas estamos en la segunda, pero las que estáis en la primera merecéis todo nuestro respeto y todo nuestro aplauso. Pero la izquierda que transforma nunca puede ser una plataforma, una suma de minorías contradictorias entre sí, porque eso no va absolutamente a ninguna parte, más que a una especie de guerra cultural en la que probablemente acabe ganando la derecha. Este es el problema. Pero bueno, vamos a otros cautiverios por intentar encajar en el marco de esta mesa, ¿no? Esta semana hemos conocido dos datos que tienen que hacernos reaccionar rápidamente. El primero es la encuesta sobre condiciones de vida 2021 del Instituto Nacional de Estadística, no de ningún cuerpo sospechoso, del Instituto Nacional de Estadística. La población en riesgo de pobreza en España aumenta hasta el 27,8%, que es la tasa más alta desde 2016 y que supone un 0,8% más alta que la de 2020. Estamos hablando de datos de 2021. Ahora añadirle a estos datos la inflación galopante que estamos sufriendo y os será fácil deducir cuántos hogares españoles van a pasarlo fatal en los próximos meses. Y ya sabéis también que entre los hogares que lo pasan mal, quienes peor lo pasan son las mujeres. Es decir, que cientos de miles de mujeres, yo creo que es más que cientos de miles, pero no quiero equivocarme, no quiero exagerar, viven en la precariedad y al borde de la pobreza en España. Ese es el primer dato. Segundo dato, en la misma semana, por primera vez en la historia reciente, el Partido Popular le gana claramente el pulso a los socialistas entre las mujeres, en el voto femenino. Eso es inédito. Y eso es una encuesta nada sospechosa tampoco, de 40dB, Belén Barreiro, para El País. Bueno, ¿no será que no llevamos un buen rato avisando? Pero la cuestión es bastante sencilla. Normalmente la explicación de las encuestas siempre es muy sencilla, porque es cuestión de sentido común, ¿no? Si tú abandonas a la mayoría de las mujeres y te dedicas a trabajar en agendas
minoritarias y contradictorias con los derechos de las mujeres, la mayoría de las mujeres te abandona. En el caso del PSOE el dato es muy relevante porque nosotros hemos ganado casi siempre las elecciones gracias al voto femenino. Hemos sacado siempre entre 8 y 10 puntos a la derecha, siempre. Es decir, que es un dato inédito. Como es inédito, digo yo, que hará reflexionar a quien corresponda. Para tratar de unir los dos datos, el de la pobreza, la exclusión, etcétera, y el voto femenino, es sabido y explicado por todos los sociólogos que existen, que la exclusión social, la pobreza, etcétera, aleja a la gente de la política y aumenta el grado de desentendimiento y de abstención electoral. ¿Vale? O sea, con estos dos pedales tenemos que conducir, ¿no? Yo creo que el feminismo socialista, que es del que yo puedo hablar, tiene que volver a hilvanar un discurso de mayorías y hacerse cargo de un estado de ánimo de amplias capas de la población femenina, que es un estado de ánimo deprimido, negativo, llámale cabreado, como quieras. Porque el feminismo socialista tiene que ser sí o sí el combate contra la desigualdad. No podemos dejar de hablar de desigualdad en un país en el que aumenta la desigualdad. Desde 2008 en España no ha dejado de aumentar la desigualdad, no la pobreza, la desigualdad. Porque, como sabéis muy bien, puede descender el índice de pobreza y aumentar el índice de desigualdad. Y en eso estamos. Este es el bloque nacional, digamos. Se reconfigura la economía mundial, se reconfiguran la geopolítica y las relaciones internacionales, como ya ha dicho Amelia, y nuestra agenda no puede quedarse al margen de eso, de esas dos realidades. Como decía también Amelia esta mañana, resistir y avanzar, las dos cosas. Y tenemos que hacer las dos, aunque sea una tarea enorme, pero hay que hacer las dos cosas. Por hablar muy brevemente de la situación en España, España tiene uno de los mercados laborales más segregados por sexo de toda la Unión Europea. Las mujeres en el mercado laboral español y en general en su participación en la economía presentan mayor dificultad de acceso y permanencia en el empleo, segregación horizontal, es decir, concentración en pocas profesiones y pocas actividades económicas, precariedad laboral, temporalidad, tiempo parcial, etc. Brecha salarial y de pensiones. Segregación vertical. Acceden a muchos menos puestos de responsabilidad y de poder. Menor participación en el tejido empresarial. Y en cuanto al uso del tiempo, dedican mucho más tiempo al trabajo reproductivo. Este resumen es un resumen perfecto hecho por Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres. Este último dato, el del uso del tiempo, lo hablábamos con las compañeras creo que anoche, el conflicto entre lo doméstico y lo laboral sigue marcando la vida de las mujeres, determinando sus carreras, añadiendo obstáculos a su autonomía, haciéndolas víctimas fáciles de la explotación, los abusos y la violencia. Y también consolidando un problema demográfico gigantesco al que no estamos haciendo ni caso. No nacen niños ni niñas y la sociedad envejece. Alguien decía anoche con mucha gracia que, bueno, que eso no pasa nada, porque además, a medida que somos nosotras más mayores, nos parece que las sociedades envejecidas son de puta madre. Pero ya, las sociedades envejecidas miran al futuro muy cortito, ¿no? O sea, como es lógico, dirán, las sociedades envejecidas tienen mucha menos capacidad de proyectarse sobre el futuro que las sociedades más jóvenes, ¿no? Atención a eso. Es decir, con respecto a todos estos retos a los que nos enfrentamos, yo creo que el feminismo está perdiendo posiciones. Es verdad que eso no pasa porque de repente nos hayamos vuelto más vagas o más tontas. Es que tenemos una guerra abierta, una guerra cultural abierta gigantesca. Pero nosotras necesitamos que las mujeres nos entiendan y que nosotras se nos escuche hablar también de lo que les pasa a la mayoría de las mujeres. El futuro del crecimiento económico y del trabajo va a estar en los empleos verdes, por cierto, absolutamente masculinizados en este momento, en el sector de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, hipermasculinizado de momento, en el emprendimiento,
también hipermasculinizado, etc. Entonces, los desafíos son enormes, enormes. La transición ecológica, la digital, el empobrecimiento de la población, la sostenibilidad de las políticas sociales, etcétera, etcétera, son realidades a las que nos estamos enfrentando ya. Y yo me pregunto, ¿hay un proyecto, o sea, no una agenda, hay un proyecto feminista para todos esos desafíos? Y luego me gustaría, si tenemos un poco de tiempo, escucharos sobre esta cuestión. ¿Hay un proyecto, lo que se llama un gran proyecto feminista para todo eso? Y por concluir ya, y en segundo lugar, que sería como el bloque del mundo, saliendo a mirar un poco fuera del mundo, que también creo que es una de las tareas que el feminismo debe incorporar, ¿no? El mundo se desordena mucho más, se está desordenando mucho más, se va a consolidar, se está consolidando una geopolítica de bloques que deja a la Unión Europea, que es nuestro marco de verdad, en una posición muy frágil. O sea, yo estoy muy satisfecha de cómo se ha desarrollado la cumbre de la OTAN, etcétera, y lo bien que recibimos en España, pero el fondo de lo que allí ha sucedido es enormemente preocupante, y es ¿no? Es la consolidación de una política de bloques, bloques entre los que la Unión Europea queda absolutamente aplastada, ¿no? La espiral de conflictos va a multiplicarse y también hace falta una reflexión feminista sobre esto. Las mujeres estamos completamente fuera de las decisiones más relevantes con respecto a cómo se está diseñando el mundo, completamente fuera. Los conflictos armados, las guerras, retrasan muchísimo la emancipación de las mujeres. Creo que también lo ha dicho Amelia o Alicia, no recuerdo. Las compañeras ucranianas, una de las cosas que nos decían cuando empezó la guerra, las pobres, es: ahora que estaba empezando a desarrollarse una cierta agenda de la igualdad en Ucrania, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, imaginaos lo que esto supone en sitios muchísimo más jodidos como Afganistán o Yemen o el Sahel, etc., ¿no? Pero lo que me preocupa es que no estamos ni siquiera en el entorno de esas decisiones. Efectivamente, la agenda global de las mujeres está detenida. Las que saben de esto dicen, cuando decía Alicia y decía Amelia también, no ha vuelto a haber una gran conferencia internacional de mujeres. Las que saben de las instituciones multilaterales lo que te dicen es que tienen miedo de abrir una conferencia y que retrocedamos. Que es un poco lo que pasa con la Declaración de los Derechos Humanos y con tantas otras cosas que evidentemente habría que modernizar. Pero la presión de las ideologías conservadoras, de las iglesias, todas ellas, no digamos en América Latina, el auge brutal que está teniendo la Iglesia evangélica, etcétera, les hace temer que una conferencia internacional iba a servir para retroceder en vez de para avanzar. Pero el caso es que no tenemos ese espacio. Pero además de eso viene una situación complicadísima para países como España y otros, porque va a haber un estallido de la emigración de África y Oriente Medio, porque la hambruna que se está preparando en esas regiones del mundo es brutal, desconocida hasta ahora. Se han unido varios desastres, uno es la sequía, pero otro es la incapacidad absoluta de acceso a los cereales y fertilizantes, ¿no? Es decir, que estamos hablando de que la gente no puede hacerse el pan. O sea, no estamos hablando de una necesidad tan básica como esa. Ni el pan, ni las tortillas, todo eso que se hacen y que en algunos países es la única comida para las familias más empobrecidas, eso no se va a poder dar, ¿no? Bueno, y eso está pasando, y tampoco parece que ahí estemos teniendo gran éxito las sociedades occidentales ricas y desarrolladas, ¿no? Así que, ante este escenario, que yo siento mucho que parezca un escenario muy negativo, pero francamente así lo veo, ¿no? La propuesta es muy sencilla, ¿no? Y a la vez hipercompleja. Es una propuesta que hemos adoptado otras veces, ¿no? Hay que encajar los desafíos de los que hemos hablado en un proyecto que recoja las necesidades y los anhelos de la mayoría. O sea, hay que construir un proyecto. Construir un proyecto es encajar la agenda dentro de un marco, que se proyecte se llama proyecto por eso, porque tiene que mirar
al futuro. No puede hacerse sin hacernos cargo a la vez, en paralelo, del estado de ánimo de la sociedad, porque tú puedes tener un proyecto cojonudo que si la gente no lo ve, no lo entiende y no tal, pues da igual que sea cojonudo, porque ahí digo cojonudo, mal chillida, me va a matar. Puedes tener un proyecto estupendo, pero si la gente no lo ve, no lo comparte y no tal, pues en democracia vale exactamente 0 patatero. Y, en tercer lugar, restablezcamos las alianzas sobre la base de ese proyecto y de esa agenda realista y que está conectada con las mujeres. Tenemos que tener todo eso, hacen falta las 3 cosas. Porque en resumen, o en conclusión, hay que volver a la política que ve y va, más allá de coyunturas partidistas, de intereses de grupos de presión, que por muy poderosos que sean no representan a casi nadie. Hay que hablarle a la mayoría, porque en democracia se ganan las posiciones cuando te acompaña la mayoría. No basta con tener razón. Esa es nuestra diferencia con respecto a otros. Nosotros no pensamos solo que hay que tener razón. Además de tener razón, hay que intentar que la gente esté de acuerdo contigo en que tienes razón. Y entonces te siga, y entonces te vote, y entonces tengas instrumentos de gobierno y de instituciones para poder cambiar las cosas. Te puedes quedar en tu burbuja debatiendo tu rollo, pero eso no sirve absolutamente de nada, o al menos no sirve para la mayoría. Y hay cientos de obstáculos, como siempre. Pero nosotras, si hay una cosa que nos caracteriza, es que sabemos saltar obstáculos. Es agotador, como antes decía Tiganus, es agotador, y es mucho más agotador cuando los amigos y las amigas se convierten en adversarios, porque además de agotador, es muy deprimente, ¿no? ¿Pero quién dijo miedo? A nosotras no. Gracias por vuestra atención. Ciertamente hemos comenzado a las 5, no hemos sido impuntuales y ya son las 8 de la tarde. Si les parece, podemos dar entrada a 20 minutos en que se puedan plantear preguntas. No sería sensato, habida cuenta de que hemos empezado nuestra sesión a las 9 de la mañana. ¿Les parece? ¿Empleamos estos 20 minutos? Pues 2 cosas. Las personas que están atentas a YouTube, ¿tienen alguna pregunta, alguna cuestión que se haya...? Vale. Personas que ahora aquí en presencia quieran presentar algún tipo de dato, hacer algún tipo de cuestión, presentar algún tipo de cuestión. Bueno, agradeceros a las 4 las cuestiones que habéis puesto sobre la mesa. Yo quería comentar a propósito de lo que has dicho tú, Amelia Tiganus, para diferenciaros, sobre 2 cosas que comentaste. Cuando vas a los institutos, a los centros educativos y lo que te escuchas de los chicos, ¿no? Yo me dedico a la enseñanza, soy profesora de secundaria y una de las cosas que a veces ves que hay una escuela al lado del instituto que yo trabajo, ves un poco cómo se relaciona en infantil. Ese momento en el que te das cuenta por las respuestas que te dan esos chicos, que las dan muchas veces cuando sacas el tema de la igualdad y de la prostitución en concreto, la falta de empatía que tienen los hombres hacia las mujeres, ¿no? No hay empatía. Y eso desde el ámbito educativo, no sé. Ahora la Ley Nueva de Educación introduce la perspectiva de género, introduce a las mujeres, pero seguimos sin ir al centro básico de la socialización diferencial. Porque para que un chico llegue a pagar en
por satisfacer sus deseos de una determinada manera hacia una mujer, es porque no la ve como una igual, no hay una empatía, es lo que dices tú, ¿no? Es una cosa, es un objeto que puede satisfacer mi deseo. Y en esta sociedad neoliberal los deseos se compran con dinero. Y otra de las cuestiones que apuntaste y que yo te agradezco mucho, porque es una realidad que nos estamos encontrando en las aulas, que la sociedad no quiere ver, es esta nueva moda de los sugar daddies, porque para muchas niñas es la manera de engancharlas, y de ahí a la prostitución son 5 minutos en su vida, porque estos sugar daddies les van a ofrecer un móvil, ropa cara, maquillaje y operaciones de cirugía estética, porque las niñas ahora ven su cuerpo por partes, no se ven como niñas, se ven pues, por su culo, por sus tetas, y hablo en el lenguaje coloquial porque es lo que ellas emplean. Entonces me parece que diste, vamos, lo que acabas de comentar es uno de los temas que tendría que estar en la agenda, ¿no? Porque el sistema educativo sigue siendo un sistema educativo patriarcal que produce una distorsión cultural enorme sobre lo que somos las mujeres y lo que podemos llegar a hacer, pero es que eso ligado a la hipersexualización de las niñas, de la infancia en general, pero de las niñas en particular, porque sabemos que las niñas tienen más de perder, nos está planteando un tema terrible, porque la prostitución está viéndose como una opción laboral. Ya no es como un trabajo, sino que sea una opción laboral para niñas y adolescentes, en zonas en las que las opciones laborales son escasas. Pues podemos plantear, no tenemos que ir muy lejos, en Asturias, en las cuencas mineras, que las prejubilaciones se acaban, que esa manera de vivir a lo grande que había se está terminando. Pues para muchas chicas el sugar daddy, el OnlyFans, es una manera de sacarse dinero para estudiar o para sobrevivir. Entonces yo te agradezco mucho porque ese tema lo tenemos ahí y a veces no lo vemos pues porque falta formación, falta perspectiva y falta sobre todo a veces compromiso. A la educación se le pide todo, sí, pero es que tenemos en nuestras manos a las personas más vulnerables, ¿no? Que son los menores. Entonces, bueno, agradecerte muchísimo que hayas comentado esto porque efectivamente nuevos son las niñas de aquí, ¿vale? Entonces no hay que ir muy lejos. Y si queréis tomaros la molestia de entrar en OnlyFans, en Sugar Daddies, lo veis, ¿no? Para una niña de 12 años es como un Disney maravilloso. Y ojo, también el tema de las cirugías, de cómo se les ofrecen cirugías estéticas, porque claro, no vale cualquier cuerpo tampoco, ¿no? Entonces agradecerte mucho. Bueno, gracias a ti y decir también que cada vez que puedo entrar a un instituto es gracias a alguna profesora, mujer, profesora, que busca la manera, la forma, la fórmula para poder llegar a ese alumnado, ¿no? De hecho, con la experiencia que tengo en estos 6 años y a través de la cooperativa de iniciativa social que he creado en Bilbao, están aquí 2 de mis compañeras, bueno, Lucia Nieto y Leire Candel, falta Ollane Menica que no ha podido venir. Hemos creado y desarrollado un programa de prevención integral. ¿Por qué integral? Porque yo veía que a todos los institutos que iba, daba la charla y me iba. Y me parecía muy mal porque primero sabemos que para que una información se quede o que trabaje en la mente humana hace falta estar expuesta al menos a 10 horas. Y después porque pensaba que estábamos desaprovechando la energía y el poder que tienen las generaciones más jóvenes y su propia necesidad de transgredir. Entonces, este proyecto integral que lo llevamos a cabo en distintos centros educativos ahora mismo es de un año entero en el que trabajamos a través de varias sesiones, no solo con el alumnado, también hay sesiones con el profesorado, porque también me ha pasado que en una primera sesión yo me estaba abriendo en canal contando mi vida y que el profesor de ética se levantó y dijo: a mí qué me importa la vida de esta señora, delante de todo el mundo. Es decir, que profesor de ética estoy diciendo, ¿vale? O sea, el profesorado también necesita formación y madres y padres también. Entonces, todo este trabajo que estamos haciendo a lo largo del año incluye pues hablar de
el patriarcado, del feminismo, de la cultura de la violación, del buen trato y las emociones, de la empatía. O sea, es un trabajo más a fondo y después, esto es digamos de forma obligatoria, y después hay una segunda fase en la que se presentan de forma voluntaria quienes quieran para convertirse en agentes políticos, en militantes. Es lo que necesita la juventud hoy en día, que toda esa fortaleza, toda esa energía, y siempre van a estar guiados por mi equipo y nuestro proyecto, pero vemos que está funcionando muchísimo. ¿Con qué nos encontramos? Con que no hay dinero. Para eso no hay dinero. Para meter en todos los centros escolares educación sobre la diversidad sexual y la multitud de cosas y tal, siempre lo hay, consiguen convenios de miles de euros. Yo realmente no sé cómo lo hacen, pero lo hacen desde luego. Es decir, cuidemos a la educación, pero desde luego la responsabilidad no es solo de las profesoras, que también se están dejando la piel y la vida ahí, sino que tenemos una responsabilidad por parte de las instituciones, por parte de la sociedad, por parte de las familias, porque también ahí dicen, ¿quiénes educan a quienes educan? ¿No? Madres y padres. Pues si digo, madre mía, ¿cómo van a estar estas criaturas si madres y padres en general pues necesitan los que más la formación? Entonces, nada, pues seguimos así a pico y pala, pero seguimos, ¿no? Resistimos y avanzamos, como nos ha dicho nuestra maestra. Excelente. No veo ninguna mano alzada. Me cabe la gran satisfacción de felicitar a todas las personas que han intervenido hoy en esta parte y en esta de esta sesión, y estoy encantada de poder convocarlas para mañana a las 9:30.